Hola, estás en Emilius BGS. Las innovaciones tecnológicas cada vez nos sorprenden más, y en el campo de la realidad aumentada hay un elemento muy interesante que me ha llamado la atención, y ahora que lo tengo en mis manos, puedo decir que con justa razón. Hoy vamos a hablar del LiDAR, este sensor de los dispositivos Apple que posiblemente marquen un antes y un después. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Si estás aquí es porque quieres conocer de manera profunda lo que es LiDAR, sus usos y el posible cambio en el mercado que este hardware representa. Lo primero que debes saber es que este sensor está disponible solo para Apple, sobre todo en el iPhone 12 Pro, el Pro Max y el iPad Pro 2020. LiDAR significa Light Detection and Ringing y no es una tecnología nueva, pues se usa para trabajos de topografía, escaneo de superficies, ayuda en el control automatizado de los vehículos y también en temas relacionados como por ejemplo preservar monumentos históricos. Lo revolucionario aquí es que esta tecnología está integrada en un smartphone, en un aparato que cabe en tu bolsillo. Por ende, también es justo decir que los LiDAR especializados no serán relegados por esta nueva tecnología, pues este LiDAR de Apple se usa para diferentes objetivos. Para comprender mejor hay que explicar el concepto. LiDAR permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie. La distancia al objeto se determina midiendo el tiempo entre la emisión y su detección y además también de su rebote. Esto permitirá posicionar de mejor manera los elementos que queremos desplegar con realidad aumentada. Además, que nos dará un mapeo rápido para hacer fotogrametría a alto nivel, a lo que yo llamo virtualizar recuerdos. Y por supuesto, sirve para tener una mejor calidad de fotos. Apple con este sensor intenta tomar la delantera. Quizá te estás preguntando, ¿y Android no tiene algo similar? Lamentablemente no existe un estándar entre los dispositivos Android, aunque en algunos de gama alta poseen algo llamado Time of Flight. Por ejemplo, Samsung tiene un Deep Vision Camera que permite entender la profundidad del entorno y calcular la distancia entre la cámara y los objetos. Por ello, permite que los elementos se posicionen mucho mejor dentro de la realidad aumentada y además calcula las dimensiones del espacio circundante. Lamentablemente, el Time of Flight es una gran iniciativa, pero que debido a la fragmentación del propio Android y las marcas que la utilizan, no existe un estándar en su implementación ni de su constancia en el futuro, y eso hace que este impulso se diluya. ¿Recuerdan, por ejemplo, el proyecto Tango? Este desapareció, pues algo similar puede pasar, aunque ahora con Apple en la carrera, sí o sí intentarán emularlo. El hardware y el software deben estar entrelazados, y eso es algo que Apple hace muy bien. El sensor LiDAR no es un sensor solitario, es un sensor que es acompañado por aplicaciones propias y de terceros. Además, permite su uso y desarrollo con ARKit 4. Ahora te mostraré algunos ejemplos para explicarte tu capacidad de detectar superficies. En este caso, usaremos una aplicación llamada Polycam. Esta es una de mis apps favoritas. Mapeamos el entorno. En este caso, este contenedor de basura. Y automáticamente obtendremos el espacio en 3D con sus texturas correspondientes. Podemos editarlo e inclusive proyectarlo en realidad aumentada. Date cuenta que esto se realizó en pocos minutos. Ya si quisiéramos un detalle mucho más complejo, tendríamos que realizarlo con otro método. Gracias al LiDAR, también se puede entender el entorno y tener una aproximación sobre las dimensiones. Por ejemplo, en este otro mapeo, podemos ver que una habitación mide 2 metros con 60 centímetros. Acá también detectó otra pared y su espacio próximo que mide aproximadamente 1 metro con 85 centímetros.
El mapeo es instantáneo y es capaz de mantener la información capturada. No se va a perder ni distorsionar, y sobre todo podemos descargarla, según la aplicación que estemos usando. Como había mencionado, se puede utilizar con ARKit versión 4 para generar experiencias de realidad aumentada mucho más realistas y potentes. Y si queremos hablar de plataformas que no sean de Apple, puedo mencionarles Vuforia y Lens Studio de Snapchat. Vuforia tiene una funcionalidad llamada Vuforia Area Target, que permite mapear el espacio y guardar la data para luego crear una experiencia de realidad aumentada con puntos de interés, es decir, posicionamiento exacto de los elementos y los posibles usos de navegación, algo que es ideal para el indoor marketing, hecho de una manera más automatizada, recortando procesos y también recortando tiempo de trabajo. Lens Studio es una plataforma de creación de lentes y filtros de realidad aumentada de Snapchat. Este programa permite utilizar LiDAR para crear experiencias más inmersivas. Además, tiene plantillas para que puedas crear sin problemas. Mira este ejemplo. El detalle es sorprendente. Como podrás darte cuenta, en pocos meses desde su lanzamiento ya tenemos un ecosistema detallado de usos y funcionalidades con LiDAR. Y por supuesto, no solo se quedarán ahí, pues seguirá evolucionando para aplicarse en soluciones cada vez más integrales. Espero que Apple siga apostando sobre esta tecnología. Además, debes tener en cuenta que este es solo una arista más sobre el ecosistema que quieren construir para dominar las tecnologías inmersivas. Si este video te gustó, déjame un like y suscríbete. Así sabré que te ha gustado este contenido y así podré hacer más videos sobre LiDAR. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.